la vida perfecta que escondía grietas invisibles. Durante décadas, el nombre de Penélope Cruz ha sido sinónimo de elegancia, gracia, talento y una carrera impecable que ha conquistado tanto a Hollywood como al cine europeo. Desde sus inicios en España hasta su consagración internacional, su vida parecía una historia cuidadosamente escrita, donde cada capítulo brillaba con éxito, reconocimiento y estabilidad emocional. Sin embargo, como suele ocurrir con las figuras públicas, la realidad detrás de las cámaras rara vez coincide con la imagen que el mundo percibe. Penélope nació en Alcobendas, Madrid, en una familia humilde pero llena de aspiraciones. Desde muy joven, mostró una inclinación natural hacia las artes escénicas. Su disciplina en la danza y su pasión por la interpretación la llevaron a convertirse en una de las actrices más prometedoras de su generación. A medida que su carrera crecía, también lo hacía su exposición mediática, y con ella, la presión constante de mantener una imagen impecable. Fue en ese contexto donde conoció al hombre que cambiaría su vida para siempre. Su relación, que comenzó discretamente, se transformó con el tiempo en uno de los matrimonios más admirados del mundo del espectáculo. Ambos compartían no solo la profesión, sino también una profunda conexión emocional que parecía resistir el paso del tiempo y las exigencias de la fama. Para el público, eran la definición de pareja perfecta. Complicidad, respeto y una química evidente en cada aparición pública. Pero las apariencias, como siempre, pueden ser engañosas. Al principio, su matrimonio se desarrolló en un equilibrio aparentemente sólido. Penélope combinaba su carrera con su vida familiar, encontrando en su hogar un refugio frente al caos de la industria cinematográfica. Cada entrevista, cada fotografía, cada gesto entre ellos reforzaba la narrativa de una relación estable, casi idealizada. Sin embargo, en la intimidad, pequeñas señales comenzaron a aparecer. No eran grandes conflictos ni discusiones explosivas, eran detalles sutiles, silencios más largos de lo habitual, miradas esquivas, una distancia emocional difícil de explicar. Penélope, con su sensibilidad característica, empezó a percibir que algo no estaba bien, aunque no lograba identificar exactamente qué era. Al principio, decidió ignorarlo. Se convenció a sí misma de que se trataba del desgaste normal de una relación sometida a presión constante. Después de todo, ambos tenían carreras exigentes, agendas complicadas y una vida pública que no dejaba espacio para la vulnerabilidad. Era lógico, pensaba, que existieran momentos de desconexión, pero esa explicación comenzó a quedarse corta. Con el paso del tiempo, los cambios se hicieron más evidentes. Su esposo, antes cercano y atento, empezó a mostrarse distante. Las conversaciones profundas fueron reemplazadas por intercambios superficiales. Las risas compartidas se volvieron menos frecuentes. Y lo más inquietante, la sensación de que él estaba presente físicamente, pero emocionalmente en otro lugar. Penélope, acostumbrada a analizar emociones para dar vida a sus personajes, no podía ignorar lo que sentía. Había algo más. Una noche, mientras repasaba mentalmente los últimos meses, comenzó a conectar los puntos. Viajes inesperados, llamadas que terminaban abruptamente, una creciente necesidad de privacidad por parte de él. Nada era concluyente por sí solo, pero en conjunto formaban un patrón inquietante. Aún así dudaba, porque aceptar esa posibilidad implicaba enfrentarse a una realidad devastadora. Durante semanas, vivió en un estado de tensión interna. Por un lado, su intuición le gritaba que algo no estaba bien. Por otro, su amor y su historia compartida la empujaban a creer que todo tenía una explicación lógica, inocente incluso. Esa lucha interna se convirtió en una constante. En público, seguía siendo la misma Penélope de siempre. Segura, radiante, impecable. Pero en privado, comenzaba a cuestionarlo todo. Cada gesto, cada palabra, cada silencio adquiría un nuevo significado. Y entonces, llegó el momento que cambiaría todo. No fue un descubrimiento inmediato ni una escena dramática como en las películas. Fue algo mucho más silencioso, más doloroso precisamente por su naturaleza cotidiana. Una coincidencia.
un detalle fuera de lugar, algo que no encajaba y que no podía ignorar. Ese instante marcó el inicio de una verdad que no estaba preparada para enfrentar, porque lo que Penélope Cruz estaba a punto de descubrir no solo pondría en duda su matrimonio, sino también todo aquello en lo que había creído durante años: la confianza, la lealtad y la idea de que su historia era diferente. En ese momento, sin saberlo aún por completo, su vida comenzó a dividirse en dos partes, antes y después de la verdad. Y lo más duro no fue el descubrimiento en sí, sino lo que vendría después: el silencio, la negación y finalmente, la certeza de que el amor que había construido con tanto cuidado estaba empezando a desmoronarse desde dentro. Ese fue el verdadero comienzo de su tragedia. La verdad que lo cambia todo. La sospecha, cuando se instala en el corazón, no desaparece fácilmente. Se transforma, crece, se vuelve más precisa, más incómoda. Para Penélope Cruz, aquello que al principio era solo una sensación difusa, comenzó a tomar forma, a adquirir contornos definidos que ya no podía ignorar. Durante días, intentó mantener la calma. Se aferró a la rutina como si fuera un salvavidas. Rodajes, entrevistas, compromisos públicos. Pero incluso en medio del bullicio, su mente regresaba siempre al mismo punto. Esa inquietud persistente que no encontraba descanso. Y entonces decidió observar, no de manera obsesiva, sino con esa atención silenciosa que tienen quienes saben que algo no encaja. Empezó a notar detalles que antes habrían pasado desapercibidos. El tono de voz de su esposo al responder ciertas llamadas, la forma en que evitaba su mirada cuando hablaban de planes a futuro, los momentos en los que parecía ausente, como si estuviera en otra parte. Era una distancia emocional difícil de explicar, pero imposible de negar. Una noche, mientras él se encontraba en la ducha, el teléfono vibró sobre la mesa. Penélope no era de invadir espacios privados. Nunca lo había sido. Su relación se había construido, precisamente, sobre la confianza. Pero esa noche fue diferente. No fue curiosidad, fue una necesidad. La pantalla se iluminó brevemente. Un nombre que no reconocía. Un mensaje corto, aparentemente inocente, pero cargado de una familiaridad que no correspondía a una simple amistad. En ese instante, el tiempo pareció detenerse. No abrió el mensaje. No necesitaba hacerlo. Había algo en la forma, en el contexto, en todo lo que había venido sintiendo, que encajaba de golpe con una claridad brutal. El rompecabezas estaba completo, y la imagen que mostraba era devastadora. Cuando él salió del baño, todo seguía aparentemente igual. La misma casa, la misma noche, la misma mujer sentada en el mismo lugar. Pero algo había cambiado de forma irreversible. Penélope ya no estaba en la duda, estaba en la certeza. Esa certeza no llegó con gritos ni con lágrimas inmediatas. Llegó con un silencio denso, casi irreal. Un silencio que pesaba más que cualquier discusión. Durante unos minutos, lo observó sin decir nada. Estudió su rostro como si intentara encontrar en él al hombre del que se había enamorado. Pero lo que veía ahora era distinto. No porque él hubiera cambiado físicamente, sino porque su percepción había cambiado por completo. Y cuando finalmente habló, su voz fue sorprendentemente tranquila. No hubo acusaciones exageradas ni dramatismo innecesario. Solo una pregunta directa, precisa, imposible de esquivar. Él dudó, y en esa duda estuvo toda la respuesta. No hizo falta una confesión inmediata. El lenguaje corporal, la evasión, el intento de desviar la conversación, todo confirmaba lo que ella ya sabía. Y cuando finalmente habló, cuando intentó explicar, justificar, minimizar, ya era demasiado tarde. Porque la traición no comienza en el acto. Comienzas en la ruptura de la confianza. Y esa ruptura, una vez que ocurre, es casi imposible de reparar. Las palabras de él se mezclaban entre excusas y silencios incómodos. Hablaba de confusión, de momentos difíciles, de cosas que no había sabido manejar. Pero ninguna explicación era suficiente. Ninguna lograba reconstruir lo que se había roto en ese instante. Penélope escuchaba.
pero ya no estaba realmente ahí. Su mente había comenzado a retroceder, a revisar cada momento, cada recuerdo, cada gesto de los últimos meses. Todo adquiría un nuevo significado. Todo encajaba ahora en una narrativa que nunca había querido imaginar. Y lo más doloroso no era solo la infidelidad, era la mentira sostenida en el tiempo. La sensación de haber compartido su vida con alguien que, en algún punto, había dejado de ser completamente honesto. La idea de que mientras ella seguía creyendo en ellos, él ya estaba viviendo otra historia en paralelo. Eso fue lo que realmente la rompió. Las lágrimas llegaron después, no como una explosión, sino como un desbordamiento inevitable. Silenciosas al principio, luego más intensas, más difíciles de contener. Él intentó acercarse, intentó tocarla, explicarse mejor, reparar lo irreparable. Pero Penélope dio un paso atrás. No fue un gesto dramático, fue un gesto firme, porque en ese momento entendió algo fundamental. El amor puede sobrevivir a muchas cosas, pero no a la pérdida total de la confianza. La conversación se alargó durante horas. Hubo momentos de tensión, de reproche, de dolor compartido. Pero también hubo algo más profundo. La sensación de que estaban presenciando el final de algo que había sido importante, muy importante. Al amanecer, el cansancio emocional era evidente en ambos. Pero mientras él parecía buscar una salida, una solución, una posibilidad de reconstrucción, Penélope comenzaba a aceptar una verdad distinta. Algunas historias no se reparan, se terminan. Y aunque el amor no desaparece de un día para otro, hay momentos en los que deja de ser suficiente. Esa mañana, por primera vez, Penélope Cruz sintió que la vida que había construido ya no le pertenecía, que todo lo que había sido seguro, estable, real, ahora estaba lleno de grietas imposibles de ignorar. Y en medio de ese caos emocional, comenzó a tomar forma una decisión que no solo cambiaría su relación, sino también su forma de ver el amor, la confianza y a sí misma, el derrumbe silencioso y la reconstrucción interior. Después de la verdad, no llega inmediatamente el final. Llega algo más complejo, más ambiguo, más humano. El intento de entender si lo que se ha roto puede, de alguna manera, volver a unirse. Para Penélope Cruz, los días posteriores a la confesión no fueron un caos visible, sino un derrumbe silencioso. No hubo escenas públicas, ni declaraciones explosivas, ni decisiones precipitadas. Hubo, en cambio, un proceso interno lento, casi imperceptible, pero profundamente doloroso. El mundo exterior seguía intacto. Las cámaras continuaban apuntándola. Los contratos seguían vigentes. Las entrevistas estaban programadas. Y ella, como siempre, aparecía impecable. Sonrisa medida, mirada firme, respuestas elegantes. Nadie habría imaginado que, detrás de esa imagen, su vida emocional estaba atravesando una de las crisis más profundas de su existencia. Pero en la intimidad, todo era distinto. El hogar que antes había sido un refugio, ahora se sentía extraño, casi ajeno. Cada espacio estaba cargado de recuerdos que ya no tenían el mismo significado. El sofá donde habían compartido risas, la mesa donde habían planeado el futuro, incluso el silencio de la noche. Todo parecía haber cambiado. Y lo más difícil era convivir con él, porque a pesar de todo, aún compartían el mismo espacio. Los primeros días fueron incómodos, llenos de pausas largas y conversaciones incompletas. Él intentaba acercarse, hablar, reconstruir algo. Ella, en cambio, se encontraba en un lugar diferente, no de ira descontrolada, sino de claridad dolorosa. Había entendido algo fundamental. El problema no era solo lo que había hecho, era lo que eso significaba. Cada intento de él por explicar, por justificar, por pedir una segunda oportunidad, chocaba con una barrera invisible que Penélope ya no podía atravesar. Porque cuando la confianza se rompe de esa manera, no basta con palabras para reconstruirla. Se necesita algo más profundo, algo que en ese momento parecía inexistente. Aún así, ella no tomó una decisión inmediata. No porque dudara de lo que sentía, sino porque necesitaba entenderlo todo. No quería reaccionar desde el impulso,
sino desde la verdad. Y la verdad, descubrió, no siempre es cómoda. Durante ese periodo comenzó a aislarse emocionalmente. No de manera dramática, sino como un mecanismo de protección. Hablaba menos, observaba más, pensaba constantemente. Se hacía preguntas que no tenían respuestas fáciles. ¿En qué momento empezó todo a cambiar? Había señales que ignoró. Era posible que el amor hubiera sido real y, al mismo tiempo, insuficiente. Estas preguntas no buscaban justificar lo ocurrido, sino darle sentido. Porque el dolor, cuando no se comprende, se vuelve más pesado. Y ella necesitaba entender para poder avanzar. En paralelo, algo dentro de ella comenzó a transformarse. Por primera vez en mucho tiempo, dejó de definirse a través de la relación. Dejó de pensar en términos de nosotros y empezó a preguntarse quién era ella, más allá de esa historia. Fue un proceso lento, casi imperceptible al principio, pero profundamente revelador. Volvió a conectar con partes de sí misma que había dejado en segundo plano. Su independencia emocional, su fuerza interior, su capacidad de estar sola sin sentirse incompleta. No fue fácil. Hubo noches en las que el recuerdo del amor compartido era más fuerte que la razón. Momentos en los que dudaba, en los que pensaba en lo que habían construido, en todo lo que podrían perder. Pero cada vez que esa duda aparecía, la realidad regresaba con la misma fuerza. La confianza ya no estaba. Y sin ella, todo lo demás se sostenía en un equilibrio frágil. Él, por su parte, comenzó a mostrar un arrepentimiento más evidente. Ya no eran solo palabras. Eran intentos reales de cambiar, de reparar, de demostrar que lo ocurrido había sido un error y no una elección consciente. Pero incluso ese esfuerzo tenía un límite, porque el problema no era el presente, era el pasado que ya no podía borrarse. Hubo una conversación, días después, que marcó un punto de inflexión. No fue una discusión. Fue quizás la conversación más honesta que habían tenido en mucho tiempo, sin reproches exagerados, sin defensas innecesarias. Solo dos personas enfrentando una verdad incómoda. Él habló de arrepentimiento, ella habló de pérdida. Y en medio de ese intercambio, ambos entendieron algo que ninguno quería admitir en voz alta. El amor seguía ahí, pero ya no era suficiente. Esa noche, Penélope tomó una decisión. No fue impulsiva ni dramática. Fue una decisión serena, construida a partir de todo lo que había vivido en los últimos días. Decidió alejarse, no como un castigo, no como una reacción, sino como una necesidad. Necesidad de espacio, de claridad, de reconstrucción. Porque quedarse significaba vivir constantemente con la herida abierta. Y ella sabía que para sanar, primero debía salir de ese entorno. La despedida no fue como en las películas. No hubo gritos, ni escenas intensas. Hubo silencio. Un silencio cargado de todo lo que no necesitaba decirse. Al salir de ese espacio, Penélope no sintió alivio inmediato. Sintió vacío, incertidumbre, incluso miedo. Pero también sintió algo más. Una especie de libertad silenciosa. La libertad de empezar de nuevo, sin mentiras, sin dudas, sin una historia que ya no podía sostenerse. Ese fue el verdadero punto de quiebre. No el momento de la traición, sino el momento en que decidió no seguir viviendo dentro de ella. Y aunque el camino que tenía por delante sería difícil, lleno de reconstrucción y aprendizaje, por primera vez en mucho tiempo, tenía algo claro. Iba a ser fiel a sí misma, sin importar el costo. Renacer entre las ruinas. El final de una historia no siempre se allega con ruido. A veces llega como una exhalación larga, como un suspiro que se libera después de haber contenido demasiado durante demasiado tiempo. Para Penélope Cruz, el verdadero final no fue la confesión, ni la discusión, ni siquiera la despedida. Fue algo más profundo. El momento en que dejó de esperar que las cosas volvieran a ser como antes, porque en el fondo ya sabía que eso era imposible. Los días posteriores a su decisión de marcharse estuvieron marcados por una calma extraña. No era felicidad. Tampoco era tristeza pura. Era una especie de silencio interior. Como si todas las emociones hubieran quedado suspendidas en un punto intermedio. Había tomado la decisión correcta, pero eso no hacía que doliera menos. Al principio, la soledad se presentó como una presencia incómoda.
Después de años compartiendo su vida, sus pensamientos, sus rutinas, encontrarse sola en un espacio nuevo era desconcertante. Cada gesto cotidiano, preparar un café, sentarse en silencio, mirar el teléfono sin esperar un mensaje, adquiría un significado distinto. Era el precio de empezar de nuevo, pero también era la oportunidad. Con el paso de los días, esa soledad comenzó a transformarse. Dejó de ser un vacío y empezó a convertirse en un espacio. Un espacio donde podía escucharse, donde podía reconstruirse sin interferencias, sin expectativas ajenas. Y en ese proceso, Penélope redescubrió algo esencial, su propia voz. Durante mucho tiempo había compartido decisiones, emociones y planes desde un nosotros constante. Ahora, ese nosotros había desaparecido. Y en su lugar surgía un yo que había estado en segundo plano. No era una versión nueva, era una versión olvidada. Volvió a conectar con su trabajo desde otro lugar, ya no como una forma de equilibrar su vida personal, sino como una expresión auténtica de sí misma. Cada personaje, cada escena, cada proyecto adquiría una nueva profundidad, alimentada por lo que estaba viviendo. El dolor, lejos de desaparecer, se transformó en materia emocional, y ella supo utilizarlo, no como una carga, sino como una herramienta. Como una herramienta. A medida que avanzaba en ese proceso, también comenzó a mirar hacia atrás con más claridad. Ya no desde la herida abierta, sino desde una distancia que le permitía entender sin idealizar. Y lo que entendió no fue simple. Comprendió que el amor que había vivido había sido real, que los momentos felices no eran una ilusión. Pero también comprendió que la realidad no se define solo por lo que fue, sino por lo que es. Y lo que era ahora ya no era sostenible. Esa aceptación fue, quizás, el paso más difícil y al mismo tiempo el más liberador. Porque aceptar no significa olvidar, significa dejar de luchar contra lo que no puede cambiarse. Hubo un último encuentro entre ellos, no para retomar la relación, no para reabrir heridas, sino para cerrar, de una vez por todas, lo que había quedado pendiente. Fue un encuentro sereno, casi inevitable. Se miraron como dos personas que se conocen profundamente, pero que ya no pertenecen al mismo camino. No había rencor visible, pero tampoco había ilusión. Solo una comprensión mutua de que lo que habían sido ya no podía continuar. Él habló menos esta vez. Ella tampoco necesitó decir mucho, porque lo esencial ya estaba dicho. En ese momento, Penélope sintió algo que no había sentido antes desde que todo comenzó. Paz. No una paz absoluta, pero sí una suficiente. Suficiente para avanzar. Suficiente para soltar. Suficiente para dejar atrás una historia que, aunque importante, ya no definía su presente. Al despedirse, no hubo promesas. No hubo quizás ni algún día. Solo un cierre limpio. Y eso, en sí mismo, fue un acto de valentía. Con el tiempo, su vida comenzó a reconstruirse de forma natural. Nuevas rutinas, nuevos espacios, nuevas formas de habitar el mundo. No como alguien que había perdido algo, sino como alguien que había atravesado una experiencia y había salido de ella con mayor claridad, más fuerte, más consciente, más libre. El dolor no desapareció por completo. Hay heridas que no se borran, que simplemente cambian de forma, pero dejó de ser un obstáculo y se convirtió en parte de su historia. Una historia que ya no estaba marcada por la traición, sino por la decisión de no quedarse donde no podía ser plenamente ella. Y ese fue, en realidad, el verdadero final, no el de su relación, sino el de una versión de sí misma que había aprendido a priorizar a otros antes que a sí misma. Ahora, frente al espejo de su propia vida, Penélope Cruz ya no veía a una mujer que había sido traicionada. Veía a una mujer que había elegido, elegirse. Y en esa elección, encontró algo que ninguna relación podía garantizarle: su propia dignidad, su propia paz, y la certeza de que, incluso después de las historias más dolorosas, siempre existe la posibilidad de empezar de nuevo, desde cero. Pero esta vez, desde la verdad.